Bien, gracias y paz sea con cada uno de ustedes. Hoy es viernes, que inicia Sabbat, el séptimo día, que vamos a guardar el día de reposo, porque es el cuarto mandamiento estipulado por el Eterno. Y seguimos con el grupo de los preceptos, pero ahora vimos negativos, ahora vamos a ver positivos del grupo de la ley. Obviamente la ley divina, lo que se debe de enseñar de la ley divina. Nos quedamos en el de los tzitzit. El número 15 que dice, ha de fijarse una mesusa en la puerta. Vamos a ver qué es una mesusa. El número 16, el pueblo ha de reunirse cada séptimo año para oír la lectura de la ley. El rey, el 17, el rey ha de escribir una copia especial de la ley para sí mismo. 18, cada persona ha de tener un rollo propio, no escrito por otro, propio de la ley para sí mismo. Y se ha de alabar a Dios después de comer, ese sería el 19, vamos a llegar al 18. Vamos es 15, 16, 7 y 18, voy a omitir el 19. Precepto positivo, vamos a iniciar el primero, el número 15. Ha de fijarse una mesusa en la puerta. Ya algunos ya tenemos la idea de lo que es una mesusa, de hecho ya la tenemos. Algunos lo tienen como como si fuera un amuleto de la suerte, es lo que cada quien quiere agarrar lo que quiere agarrar. Hay quienes dicen es que eso es malo porque lo usan de amuleto. Pero no entienden lo que significa. Es lo mismo que quienes tienen abierta su Biblia y no te hace nada, o sea, y la tienen como amuleto. Sí, no puedes abrogar el mandamiento por una costumbre de los hombres. El mandamiento debe haber una mesusa. Exactamente, o sea, y el precepto tal cual como lo dice. Y si se fijan, vamos a la cita de Deuteronomios capítulo 6, versículo 9. Y estuvimos leyendo, y así nos dice, si se dan cuenta, ya vieron el título, es el gran mandamiento. Este mandamiento viene junto. Y de hecho todo el gran mandamiento te lo describen desde el versículo 4, normalmente como oración, del 4 al 9. Entonces, porque así nos lo dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, así se va siguiendo la lectura. Pero si escuchas, bueno, si lees bien en el versículo 4 nos dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en el camino, hablarás de ellas en tu casa, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás, es lo que vimos de los tefilim. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esos son los tefilim. Y les comenté lo que refiere al tefilim, lo que nos refiere como en el Qumran, en las cuevas encontraron y tienen no recuerdo la cantidad de tefilim que encontraron y que les encontraron cosas escritas adentro, como pergaminos. Entonces decían, no los han estudiado. Entonces, ahora hasta ahí llegamos en el Sabbat pasado. Ahora vamos a continuar, dice así el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué has de escribir? ¿Qué es lo que debes de poner en tus puertas? ¿Qué es lo que debes de añadir ahí? Y ahora, ¿qué es la escribías en los postes de tu casa? La palabra poste lo vamos a encontrar, por eso se llaman mesusas. La palabra mesusa del Strong, número 4201, mesusa, poste, por eso traduce la Reina Valera como poste. El umbral, el dintel de la puerta, poste de entrada. Si tú tomas esto como superstición, entonces cuando les dijo, sacrifiquen el becerro y lo van en el dintel, en los postes, en su mesusa, es lo que representa exactamente lo mismo. ¿Qué hacía esa sangre? Era la protección. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, la palabra mesusa, tú dices, eso es de judíos, no es de judíos, es la palabra poste en el hebreo. Así que, esta mesusa tiene escrito por dentro el pueblo judío, así también lo estableció, el Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9.
lo que acabamos de leer. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, hasta las escribías en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Es todo tiene el gran mandamiento, porque es una orden, y está escrita ahí la orden de lo que tienes que poner, y dice Deuteronomios 11, del 13 al 21. Vamos a leerlo. Esto es lo que está escrito dentro de la mesusa. Dice, y sucederá que si obedecieres mis mandamientos que yo te ordeno hoy, de amar al Señor tu Dios y de servirle con todo tu corazón y con toda tu alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. ¿Se dan cuenta? Es una bendición. Lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Él dará hierbas los campos a tu ganado y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe su corazón y te desvíes y sirvas a otros dioses y los adores. No sea que la ira del Eterno se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Eterno les da. Grabad pues estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, atadlas como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Y estamos en Deuteronomio 11. Y enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Exactamente lo mismo. Y escríbelas en los postes, es decir, la mesusa de tu casa y en tus puertas. En los postes y en tus puertas, en todas tus puertas, en todas tus entradas, para que tus días, ¿para qué? Para que tus días y el días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Eterno juró a dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Porque el cielo y la tierra pasarán. Ahí está una imagen de la mesusa. Y si se fijan, tiene una shin. La letra shin representa, también lo escriben en el judío cuando hacen su pergamino, los que se meten esas citas, en el pergamino tiene la palabra de la shin y ese Shaddai, porque así empieza, y por eso tienen atrás en el reverso del rollo ponen la shin. Este nombre es un acrónimo del guardián de las puertas de Israel. Por eso se tiene que poner en los postes. ¿Qué evitaba que entrara el mal y murieran los primogénitos? Eso. La señal de la mesusa, que era la sangre. Y aquí manda el Eterno, que así como mandó en ese tiempo, hazles que sacrifiquen y que rocen, es exactamente el mismo mandamiento. Para que guarde las puertas de tu hogar. Ese es el Shaddai, el guardián de las puertas del pueblo de Israel. Por eso es de judíos, no, eso es de los israelitas. Y tú eres pueblo santo adquirido por Dios, ¿no? Entonces tú debes de hacer esto. Este es del guardián de las puertas de Israel. La Shin aparece en las mesusas. Normalmente cuando compras una mesusa aparece normalmente. No todas lo traen. Pero pues obviamente la Shin representa el Shaddai, que representa al guardián de las puertas para que no te toque ningún mal. Y sí, o sea, es increíble, pero como ejemplo, en otro lugar yo coloqué solamente una. Y donde la coloqué no irrumpieron. Y donde no la coloqué, irrumpieron, sí entraron. Entonces sí entra el mal si no tienes tu mesusa bien colocada donde deben ir, en tus entradas y en tus salidas. Excepto el único lugar donde no la debes de colocar es en el baño. Todo lo demás, tus entradas, salidas, en tus cuartos, en tu recámara, en todo, debes de poner tu mesusa. Bien. Siguiente precepto positivo de hacer. El número 16. El pueblo, este va a estar bueno, ha de reunirse cada séptimo año, para escuchar la Torah, a escuchar la ley. Deuteronomios 31 del 10 al 13 está sustentado. Vamos a darle lectura y dice así:
Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, o sea, cada 7 años tiene que haber una remisión, así como estamos guardando hoy Sabbat, precisamente debe de haber un reposo de deudas. Y debe ser en la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta del tabernáculo está en el 7º mes. Y la acabamos de pasar, el 7º mes, la fiesta de los tabernáculos, en ese evento. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno su Dios, esa es la fiesta que todo Israel se reunía en el templo. Pero obviamente ya no hay templo, pero se sigue celebrando la fiesta de los tabernáculos. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y dice el versículo 12. Tienen que leer la ley, no les dijo otra cosa, no van a leer profetas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Harás congregar, la palabra congregar, ellos cuando te hablan de este 7º año, se llama Jaquel. Jaquel refiere a congregar a niños, mujeres, a todo Israel. Reunir, ¿no? Reunir, congregarlos, reunirlos. Al pueblo, varones, a mujeres y niños, tus extranjeros y también los extranjeros que estuvieran en las ciudades, para que escuchen y aprendan. Repito, para que escuchen y aprendan y teman al Eterno tu Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Dios, vuestro Dios, todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Para qué sirve la ley? Para aprender a temer a Dios. Este precepto acontecerá en el año del calendario judío, ellos lo tienen todavía, mantienen el calendario, y viene a caer en el 5783. Jaquel le llaman, todos se reúnen, porque así fue mandado, observando cada 7 años. Estamos en el 5780, y ellos dicen que es en el 5782. Estamos corriendo del 80 al 81. ¿Sí? Entonces nos faltan 2 años para que se cumpla este mandamiento, el 7º. Entonces este mandamiento le llaman Jaquel, significa congregarlo. ¿Sí? En este caso, así lo tiene el Strong también en el 6950. Lo vas a leer medio raro ahí, pero significa exactamente lo mismo cuando te vas al hebreo. En este caso te llama a congregar a varones, mujeres y niños, pero también toca a los extranjeros para que escuchen la Torah. Porque la instrucción, lo que significa Torah es ley, instrucción, es para todos. Pero también nos dice, si se dieron cuenta que dice que es el año del ¿qué? De la remisión. Es el año de la remisión. Remisión de deudas. Pero mejor vamos a leer toda esta instrucción, toda esta ley de la remisión de cada 7 años. Vámonos a Deuteronomios capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Y tiene por título Año de Remisión. Pongan mucha atención, Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. ¿Sí? Remisión es perdonar. Remisión refiere a liberar a alguien de una obligación o de una pena. Por eso dicen, Él te vino a redimir. La pena, ¿cuál es lo que el juez dictaminó sobre tu vida? La condenación por haber violado la ley, y Él te viene a redimir. ¿Ya entendieron? Entonces, literalmente, en esta palabra, remisión de deudas, no te habla en el hebreo, no te dice de deudas, sino te está hablando literalmente remisión. Porque ya sabes, cuando es remisión es
deuda en todo. ¿Sí? Puede ser una obligación no nada más de dinero. ¿Sí? Así tal cual te lo está, porque el pecado es una deuda. Y fíjense cómo dice, así será la remisión, todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Deudas saldadas. De un extranjero lo puedes exigir. ¿Entendieron? Ahorita van a ver de qué se trata. De un extranjero sí le puedes pedir cuentas, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Tus hermanos no. Al pueblo de Israel no. No habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Es decir, hay una bendición por obedecer este precepto. Aparte de reunir y oír la Torah, el precepto viene doble, viene remisión, tienes que perdonar. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, ese es un mandamiento dentro de lo que nos está refiriendo. Si nosotros sabemos, el pecado es una deuda. Si nosotros sabemos, la venida del Mesías se está programando al séptimo día para el reposo milenial. Por eso estamos en el 5000 y cacho, terminando el sexto día, tomándose en cuenta el sexto día, termina, ahí viene el cero. El que si contaron desde el cero, o si no contaron, porque cero sería 1, 2, o sea, hay un problema con el tiempo, entonces no se sabe la venida, pero como es remisión es cuando nos llama a cuentas. ¿Ok? El maestro nos enseña, Yeshua nos enseña cómo perdonar esas deudas. Pero vamos a verlo en el capítulo 20 de Juan, el Evangelio según San Juan. Yeshua se aparece a sus discípulos. Quiero tocar de la remisión de pecados, por eso estoy tocando todo esto y viene después cómo se debe perdonar al hermano. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ojo, es la presentación cuando se resucitó el Mesías. Aquel mismo día que resucitó, el primer día de la semana, dice, llegando la noche, él resucita en la madrugada en la noche del el sábado, no, en el viernes, para empezar sábado. En la madrugada del sábado. Entonces él se les presenta cayendo la noche del sábado. Es lo que está diciéndonos aquí. Cuando oscureció en sábado gregoriano. El primer día de la semana, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino el Mesías y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué los envía? A hacer remisión, fíjense bien. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach, el Espíritu del Eterno, a quien ustedes remitieren los pecados de remisión, les son remitidos. A quienes se los retuvieren, les son retenidos. Esa es la regla. Cuando tú vas y sanas y liberas y quitas, estás pagando, estás quitando la deuda de sus cabezas. Si tú vas y impones las manos y es una persona que no va a cambiar y lejos de tú le estás quitando un decreto que no debiste de haber quitado. Por eso el maestro lo seguían y lo buscaban y los ignoraba, porque hay a quienes no se les debe de curar. Porque él mismo, el maestro, el Mesías y el Espíritu, el Ruach, por eso les da el Ruach, para que el Espíritu les ministre y sepan a quién sí y a quién no. No es que el cristiano o el creyente debe de orar y a todos, no es a todos.
Él te dice a quién sí y a quién no. Pero si no tienes contristado el Espíritu de Dios, obviamente no vas a tener el discernimiento y pues andas imponiendo manos donde no debes. Y los varazos se te van a dar a ti. Por eso muchas personas tienen enfermedades que no entienden por andar metiendo las manos donde no deben. Hay quienes tienen un don muy bueno de la sanidad y donde ponen las manos sanan. Pero no saben todos los decretos que están quitando a las personas que no deben de poner las manos. Y dice, ay, sus cadenas por internet. Ora por tal, ora por... Y ahí van. No, sí. No importa. No, debes de tener cuidado. Por eso muchas personas tienen enfermedades en sus cuerpos. Gentes muy grandes, de mucha fe, que tienen muchos años y han visto muchos milagros, están enfermos totalmente de muerte exactamente por andar poniendo las manos donde no deben. O andar decretando cosas que no deben andar decretando. Así que, continuamos con la misma cita. El siguiente versículo dice así, perdón, con Mateo 18. Estábamos Juan, ahora vamos con Mateo. Mateo 18, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cómo puede pecar contra ti? Violando los mandamientos de los 10 y aparte los que estamos viendo en los 613. Dice, ve y repréndele no es que lo golpees o lo agredas, sino vas y le exhortas, le dices. Estando tú y él solo, si te escucha has ganado un hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la congregación, y si no te escucha a la iglesia, tenlo por un gentil y publicano. Un publicano no te perdonaba deudas. Por eso estoy tocando este tema. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra, aquí viene. Eso que andan, ay, desato bendición. Ay, ato no sé qué. O sea, está hablando de perdonar pecados. No está hablando de liberar bendiciones. O sea, ni atas, ni desatas, ni amarras, ni arrebatas, porque tú no eres quien para arrebatar bendiciones si eres un desobediente y no guardas Torah. Hace rato, en la tarde, le digo a mi esposa, mira, date cuenta cómo yo no he visto, no, de verdad, la mayoría, de 10 de cada 10 patrullas que yo veo, 9 van con el celular así, van con su celular así, y van manejando. Ah, pero ellos, ¿quién los va a detener? ¿A ellos quién los va a multar? Sí, ellos son la ley. Y bien chistoso, me dice mi esposa, dice, el cristianismo se conduce de la misma manera. El cristianismo dice, Jesús ya me perdonó mis pecados y tú eres un pecador. Y yo con pecadores no me junto. O sea, o son los perdidos. Ah, y ya no, tú eres pecador y conmigo ya no te juntes. Pero ellos no guardan, ellos no guardan la ley de Dios, ellos no guardan los mandamientos. Y juzgan al católico, ¡ja! Mira, tú adoras imágenes, ¡ja, ja, ja! Con el segundo mandamiento. ¡Ah, mira! Y ellos no guardan el cuarto. Es exactamente lo mismo. Están atacando, juzgan, pero a ellos nadie los puede juzgar. Y ellos también están infringiendo la ley. Así como los policías, de esa misma manera se ven. Bien, entonces, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El perdón, perdonas aquí. Si se dan cuenta, esto es cábala, lo que muchos toman como diabólico. Si tú haces algo malo, un decreto se forma en el cielo en contra de ti y se dictamina el tiempo que has de morir o el tiempo que has de vivir, la enfermedad por la que has de morir.
Por eso cuando tú vas sanando enfermos, tienes que tener mucho cuidado de no quitar un decreto sobre alguien que no debes de quitarlo. Entonces, si tú, por eso dice, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra, o sea, va a haber a quien puedes atar, será atado en el cielo. O sea, tú dijiste no se le perdona, se queda atado. Y todo lo que desates en la tierra será también en el cielo. Está hablando de perdón. Tú vas a tener la elección. Tú vas a tener la elección. Es decir, que hay un orden para poder sanar a una persona o para poder perdonarle pecados. O sea, no nada más si alguien está enfermo, yo no puedo llegar nada más y poner mis manos y orar por esa persona y sane. Porque entonces yo no sé qué es lo que está pasando o por qué razón tiene un juicio en su cuerpo. Entonces, primeramente, tiene que haber un perdón de pecados. No, tiene que haber un arrepentimiento de la persona, reconocer su infracción ante la ley de Dios y corregir. Y entonces, mira, impone las manos y sana. Y muchas sanidades no son al momento, como la de los leprosos, estaban con el Mesías y ahora dicen, vayan y ya. ¿Cómo que ya? Sí, vayan y presenten como mandó Moisés. La ofrenda lo que les pide y preséntense ante el sacerdote para que los supervise. Y no llevaban, ¿qué paso? Se separaron del Mesías y uno se regresó corriendo. Porque ya había sido sanado. Es progresiva la sanidad. ¿Entienden? Entonces hay quienes no inmediatamente van a sanar. Hay quienes dicen, no, si el médico me mandó, mira, es más, tómate un vaso con agua todas las mañanas y vas a sanar. Y va a sanar. Le llaman placebos. ¿Sí me explico? Sigue fomentando la fe y va produciendo sanidad. Y hay quienes de plano, aunque les bases la farmacia, no van a sanar porque el decreto no se les quitó. No se trata de lo que tú digas, sino lo que... Por eso les da su rúa. Entonces, por eso es importante más bien conocer la voluntad de Dios antes de nosotros querer imponer la nuestra. Aquí está, dice, todo lo que atar es no perdonar. Por eso nos está refiriendo, cuando tienes un problema con tu hermano y cuando tienes, y así te lo está diciendo. Y fíjense bien cómo continúa diciendo, otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, o sea, la potencia del perdón y la potencia de estar de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y dice, no, sabes que sí, no, ya le voy a echar ganas, voy a arrepentirme y todo. O sea, el Eterno se da cuenta que están de acuerdo. Tú dices, no, sí, voy a imponer las manos y vas a sanar. En el nombre del Mesías yo te perdono, en el nombre de Yeshua yo perdono tus pecados. Que tus pecados te sean perdonados. Impone las manos y mira. Están de acuerdo y él tiene que cambiar. Y tú le das la advertencia, no infrinjas la ley de Dios más. Y aquí te lo está diciendo, entonces dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Para qué? Es lo que te está diciendo. Entonces se les acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Ya vieron? No está hablando de bendiciones y atar y desatar. Está hablando de pecado, de infringir la ley de Dios, de retener o no retener, de soltar o no soltar, de atar o no atar. Entonces, ¿tú estás atando o no estás atando? Cuando tú no perdonas, estás atando a las personas. No que sea malo. Depende de qué estemos hablando. Y eso se tiene que... Normalmente el judío te dice, vete con un rabino que sí sepa de lo que está hablando. Acércate, no a tu líder, acércate al que te está instruyendo, que te explique bien esto. Si verdaderamente te está instruyendo. Si no te está instruyendo, no vas a entender lo que te está pasando. Deben de aprender a quitarse la pena y aprender a preguntar literalmente lo que es. Y el sabio tiene que darte la instrucción correcta. Fíjense bien seguido del versículo, como nos dice los 2 deudores. Vamos a continuar ahí. Del 22 se brinca al 23 y te da los 2 deudores. El mismo Mateo 18 te da la de los 2 deudores. Después de que enseñarte cómo va a aplicar esto,
te va a enseñar otra más. El maestro te está enseñando mucho. Los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Hay que hacer cuentas. Aquí está hablándonos de dinero. Pero nosotros somos deudores por infringir la ley. Dice así, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estamos hablando de millones. O sea, ni sus generaciones podrían pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Y aquí lo vendes como esclavo. Nosotros, por eso somos esclavos del pecado cuando estamos fuera de él. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Le perdonó la deuda? ¿Sí o no? Sí. Si te dijo, te perdono, ¿te la puede volver a regresar la deuda? No. ¿Seguros? Y eso es lo que... Salvo siempre salvo. Ándale pues, ahorita lo vas a ver. Y lo dijo el maestro. Esto es semejante al reino de los cielos. Aguas. Pongan mucha atención. Dice así. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, estamos hablando de una deuda pequeña. Y haciendo de él, o sea, lo jalaba, le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Si se dan cuenta, el Mesías empieza. Si tú vas a ofrendar al Señor, ahí vas tú de bien hipócrita. Y te acuerdas que tiene algo con tu hermano, mejor ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Esto es lo que está pasando. Por eso, lo que les estuvo explicando se los va a bajar en un ejemplo para que ellos lo puedan entender. Los dos deudores, para que cuando te presentes ante el Señor, primero ve y ponte a cuentas, porque estás en problemas, tienes adeudo. Fíjense bien. Págame lo que me debes, 29. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, acuérdense quién es ese señor, le dijo, aquí representa a Dios, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dice preguntándole, el 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Viste el versículo 34? La deuda que se le perdonó volvió a él. Lo mismo de la salvación, ¿no? El Señor, movido a misericordia, te perdona tus pecados, pero si tú no perdonas, si tú no haces conforme a lo que prometiste o llevar una vida en regla, te regresa todo te quitas la salvación, vaya. Porque si dices, ¿qué violaste? La ley. Te perdonó. ¿Y la ley se envuelve en qué? ¿Se resume en qué? Y si tú no reflejas nada de amor, no tienes misericordia por los demás, por el necesitado, por el anciano, por la viuda, por el que se cayó, por el que tiene necesidad, porque el que está pasando por un problema económico que no toda la vida va a ser, y cierras tu mano y no haces, te volteas cuando ves la necesidad, lo mismo va a hacer el Señor contigo. Si nosotros no perdonamos, nos va a regresar todo nuestro costalito. Esto es el Evangelio.
El perdón. Nosotros debemos mucho, le debemos mucho al Maestro, le debemos mucho a Yeshua. Le debemos muchas deudas ante la ley. Y Él nos está perdonando y nosotros no tenemos perdón por nadie. Si nos deben, no, a mí que me paguen, no, a mí que no tenemos nada de misericordia, pero nosotros sí queremos misericordia. Vamos a retomar el versículo 6, nos quedamos del capítulo 15, del año de la remisión. Entonces eso de siempre salvos, pues yo ahí sí lo... Porque vas a ser juzgado conforme a tus obras. Así que tengan mucho cuidado de estar reteniendo perdones. No se sientan superiores a Dios y no anden recomendando perdonar a quien no deben perdonar. Van a decir, ¿cómo? ¿No se acuerdan? O sea, a quien le tienes que perdonar y a quien no le debes de perdonar. Y algo del perdón te lo está diciendo, si se acuerdan, dijo, al extranjero, al que no es hijo de Dios, sí se le tiene que cobrar. Por eso los relacioné. Porque te está hablando de esto, pero también te está hablando de la infracción que te hicieron a ti. No, entonces, te está diciendo a quien retenga se retiene y a quien no. ¿Sale? Entonces, ¿querían comentar algo? Dice así el versículo 6, retomando del capítulo 15. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones. Luego dicen, ¿de dónde sale su riqueza, no? De la obediencia. De la obediencia. Y de hacerse de acá. Pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Y así es, ¿eh? O sea, dicen, estos judíos se plantan, fíjense bien porque ellos son los que siguen más la Torah. Vienen, se plantan donde se planten y hacen su círculo y ellos son su comunidad. Y ellos son ahí. O sea, no tienen dominio sobre ellos. No les, hay quienes, hay barrios donde van a vacunarlos. ¿Vacuna? Animales, no nos inyectamos nada de animales. Ellos no se vacunan. Porque muchas vacunas son del cerdo. Dice el 7, si hay un menesteroso contigo, menesteroso es aquel que no tiene ni siquiera para el sustento. Uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra del Señor tu Dios te da, donde estés habitando, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás libremente tu mano y con generosidad le... No está hablando de que le, como dicen, no está hablando de que le mates el hambre. Está hablando que le vas a abrir la mano para que se pueda sustentar. Pero él va a quedar en deuda. Dice, tú le vas a prestar lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca. Estamos a 2 años. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Porque él podrá clamar al Señor contra ti. Y esto ¿te será qué? Infracción a la ley. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. ¿Qué duele? No, no me lo va a regresar. O sea, no. ¿Por qué? Porque ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto, en todo tu trabajo, o sea, por ayudarlo, el Señor te va a dar más. Y en todo lo que emprendas, todo lo que tú hagas, a ti te va a bendecir a manos llenas. Dice el versículo 11. Porque nunca faltará pobre en tu tierra, porque eso te ordeno, diciendo, con libertad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra.
Si un hermano tuyo, o sea, te está diciendo que aunque sea gentil, si un hermano tuyo hebreo o hebrea, aquí viene otra parte, te es vendido, te servirá por 7 años, pero el 7º año lo pondrás en libertad. Esto es lo que pasa, es un año de libertad. Por eso se vuelve a leer toda la Torah en este mandamiento, para que no se te olvide y los que no la han oído la oigan, la escuchen, aprendan y teman a Dios, porque viene año de perdón, viene año de resetear y volver a empezar. Se regresan las tierras, se regresan muchas cosas, cambian muchas cosas. Hace una pregunta que si se lee en un día, es en la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Los tabernáculos. Son 7 días. Son los 7 días que tienes para leer. Oh. Y cuando lo libertes, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, es decir, de tu alfolí, y del lagar es del vino. O sea, le vas a abrir la despensa y órale, le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Esto aplica como, o sea, me fue bien, ahora también te voy a bendecir. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Recuerden, redimir lo que hizo el Eterno con nosotros. Por eso me fui con el maestro y estoy manejándolo de esta manera. Y sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Esto es lo que hizo el Mesías. Por eso dice, le horadaron las manos. Se hizo esclavo por amor. A eso es lo que hizo el Mesías. Dice, y será siervo para siempre. Y lo mismo hará tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble del servicio de un jornalero, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Estamos hablando de misericordia, estamos hablando de perdonar, estamos hablando de bondad, estamos hablando de obedecer la Torah, obedecer la ley de Dios. Obedecer esto, aprender a redimir, aprender a perdonar. Es lo que tenemos que aprender. Siguiente precepto. Precepto positivo de hacer. Fíjense bien. El rey ha de escribir una copia especial de la ley para sí mismo. Deuteronomio 17, 18. Y es instrucciones sobre los reyes. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites entre ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondré sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Ya se los expliqué ese precepto. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata y oro. La riqueza no te garantiza estar bien con Dios, te desvía. Y sucederá que cuando Él se siente sobre su trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Tienen que supervisarlo. La tendrá consigo y la leerás todos los días de su vida. Le están pidiendo la ley. ¿Para qué? Pues para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esa ley. Y esos estatuto porque lo escribió, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no solo se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Puedes entenderlo? Si te das cuenta, cuando escribes, retienes más. ¿Y vas a aprender a qué? A temer a Dios.
Eso le tocó al rey, ese sí no nos toca a nosotros. Pero fíjense el siguiente precepto. Primer precepto que encontramos que no lo debemos de seguir. No lo debemos, o sea, no nos toca a nosotros, a menos... Que alguno llegue a ser gobernante o rey. Deuteronomio. Fíjate bien, fíjate que qué bonito. Si llegaras a tener un puesto sobre tus hermanos, o sea, te eleva a un poder como José, ¿no? Por decirlo así, podrías aplicarlo, escribirlo para que no se te olvide y lo estés leyendo todos los días y no dejes de tener misericordia. Porque hay uno arriba de ti que también lo que tú hagas te lo va a hacer a ti. Bien, precepto número 18. Cada persona ha de tener un rollo propio de la ley para sí mismo. Un rollo, no. Un rollo propio, no que lo hayas comprado propiamente, sino un rollo escrito. Ha de escribirlo con su propia mano. Este pues es muy alabado y es mejor, como dijeron, si lo escribió, el versículo se le considera como si lo hubiera recibido desde el monte Sinaí. Si no es posible que lo pueda escribir por su propia mano, está obligado a comprarlo o pedirá que alguien lo escriba por él. Ahora, fíjense bien, gracias a este precepto, vamos a entender por qué cuando se lee la Torah la cantan. Ahorita van a ver por qué. Yo hace muchos años lo escuché en la iglesia católica, que todo como que lo van cantando. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Pero acá sí es un mandamiento, ellos leen el Nuevo Testamento así cantadito. Pero literalmente acá está mandado como cántico. Así es, se tiene que cantar. La Torah, cuando es el precepto de los 7 años y se lee la Torah, es cantada. Es cantada, no es leída así tal cual, sino va cantadita. Está buenísimo. Como que le quieres poner un tonito. Por eso el judío cuando está leyendo sus oraciones las está cantando y está meciéndose. Sigue medio, a mí no me gusta, pero pues es un precepto. Fíjese bien. Dice Deuteronomio 31:19. Ahora pues, escribid este cántico para ustedes. Yo decía, ¿por qué dice cántico? Pues porque va cantadito. Ahora pues escribid este cántico para ustedes y tú enséñaselo a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Escribir para ustedes y para que lo enseñen, para ponerlo en su boca y es un testigo para Dios contra nosotros mismos. Porque Dios sabía lo que iba a acontecer, sus desobediencias. Fíjense bien, del 19 al 21 vamos a leerlo. Bueno, ya leímos el 19. Dice el 20, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me van a hacer enojar e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como un testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. No hay de que no me la sé, o de que no oí. Por eso dice, tráiganme hasta el extranjero en la reunión del... Este precepto tenemos que escribir nosotros mismos nuestra propia a puño y letra la Torah que el eterno Dios nos mandó. Entonces, a partir de ahora hay que hacer ese escrito
Y si se dan cuenta, cuando llaman el séptimo año, llaman mujeres y niños, o sea que también entran las mujeres, ¿eh? Dice escribir. ¿En qué idioma? ¿En el idioma de uno? Si la vas a estar leyendo. No, es que en el hebreo nos aventamos a escribir la mesusa. Eso pregunto porque A escribir los tefilim y mecha, está bien difícil, o sea, sí. Bastante difícil. Sí, sí. Yo acabé con dolores de cabeza porque no veía bien. Entonces el Pentateuco, la Torá, para que no digamos que no conocemos los preceptos, cada uno debe escribir y así mismo aprenderá. Así, pongan mucha atención, así vamos a aprender a temer a Dios. Pues hasta aquí estos preceptos. Verdaderamente que el Eterno nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé ese ímpetu y que aprendamos a conocer toda la Torah, a conocer cómo la misericordia de Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amarlo a Él por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. El Eterno nos dé sabiduría y nos dé destreza. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Amén.